Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien qué? Bien, bien. Es un gusto estar aquí después de, creo que un poquito más de un año de no estar compartiendo. Creo que la última vez que compartí fue un fin de semana antes de irme a Inglaterra a estudiar y no sabía que me iba el siguiente fin. Así que bueno, ha sido una travesía muy intensa el último año, muy buena, necesaria de parte de Dios, y es un gusto estar compartiendo aquí hoy. Quisiera hablar o platicar acerca de algo que Jesús habla o enseña y estudiar un poquito algunos versículos que vemos en Juan 13, 14, y entender el contexto y qué está haciendo Jesús y qué está pasando en ese momento, porque creo que como cristianos, digo, el punto es que queremos ser como Cristo, ¿no? A fin de cuentas, conocer a Jesús. Y vamos a ver en esta enseñanza, que yo creo que va a durar 2 domingos, qué es lo que Jesús está hablando a sus discípulos, por qué lo está diciendo, cómo los está preparando, por qué prepara como prepara y con qué fin. Porque a fin de cuentas nosotros somos discípulos de Jesús. Y a veces en el camino como que se nos olvida y vivimos y corremos y corremos y corremos y corremos, y a veces así como que, ay, ¿dónde estoy? ¿Por qué corro? ¿Hacia dónde corro? Y caemos en una costumbre. Entonces quisiera invitarte en este domingo, así como que te imagines que eres un discípulo más de Jesús y que estás en esas conversaciones, en esas pláticas, en esa cena que Jesús tiene con sus discípulos, y que lo que Él le dice a ellos lo está compartiendo y lo está diciendo también a ti. Vamos a empezar con Juan 14, del 1 al 9. Yo voy a leer de la Reina Valera versión 95. Dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la versión internacional dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me voy, les preparo lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conoces y lo has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra es luz, porque tu palabra es esperanza, porque tu palabra es frescura a nuestro corazón, es autoridad a nuestro corazón. Danos entendimiento en esta mañana. Disciplina nuestra imaginación, pero sobre todo, mi Dios,
Te pedimos en esta mañana que reveles a nuestros corazones quién es el Hijo de Dios, quién es Jesús. Y ayúdanos a poder responder a esta revelación tuya de forma correcta, de no quedarnos sorprendidos o maravillados de tu palabra y de quién era Jesús, sino que así como Jesús invitó a sus discípulos, hizo un llamado, una propuesta, que así de igual manera podamos escuchar en esta mañana esa invitación de Jesús, esa propuesta, ese llamado y responder. Que tu palabra en esta mañana sea vida, que tu presencia continúe aquí, y que tu Espíritu Santo, que conoce cada corazón que está aquí y que está viendo por internet, alcance las profundidades y los secretos y traiga esas aguas de vida en esas áreas donde tanto te necesitamos. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú cumples tus promesas, porque eres un Dios de familias, un Dios de generaciones, un Dios de pactos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir viendo y tocando el pasaje y la famosa frase que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No sé si lleguemos hasta allá hoy, yo creo que no, pero vamos a entender lo que está alrededor de eso y qué sucede. Entonces, esto que leímos, estábamos en Juan 14. Para entender esto, vámonos al contexto global, que por supuesto el contexto del capítulo 14 de Juan, primeramente es que está en el libro de Juan. A veces cuando vemos diferentes evangelios y vemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, decimos, bueno, ¿por qué hay 4? ¿Cuál es el punto? Cada autor, cuando escribe, tiene una meta, tiene un propósito, tiene un fin con su carta. Juan tiene un propósito muy claro, y es que las personas que lean ese libro lleguen a creer que Jesús es el Mesías, que lleguen a creer que Jesús es el Hijo de Dios, y que a través de creer podamos recibir vida en su nombre. Esa es la meta del libro de Juan, y todo lo que habla y todo lo que enseña y todos los ejemplos y todas las analogías son alrededor de eso. Pero el contexto más cercano, o sea, los capítulos alrededores de este capítulo 14, es un poquito antes lo que va a pasar antes la Pascua, antes de que crucifiquen a Jesús. De eso, ahí estamos ahorita en la Biblia. Van a crucificar a Jesús. Jesús lo sabe, los discípulos no lo saben y no lo han entendido, aunque Jesús se los ha tratado de decir varias veces. Y Jesús, que sabe eso y que van a celebrar la Pascua, si se acuerdan, le piden la casa a alguien que la Biblia no nos dice a quién se la piden, pero le piden una casa y en un segundo piso se juntan y tienen lo que le llaman la última cena. Y entonces en esta última cena Jesús empieza a enseñar algunas cosas. ¿Tú crees que sería importante eso que Jesús enseñaría en esa última cena? ¿Qué les diría si Él sabe que ya no los va a volver a ver, o al menos no en ese estado? Y eso es algo que Jesús también nos dice a nosotros. Vemos que el pecado había traído maldad al mundo, había traído separación en el mundo, a tal grado que Dios, cuando se hace humano y visita su propio planeta, visita la tierra, viene y conoce a su gente, no lo recibieron como Jesús,
como hijo de Dios. Sí lo reciben a lo mejor como, wow, el que hace grandes milagros. Ay, el que hace grandes señales, el que sana, el que resucita, el que da comida. Pero el hijo de Dios, no. Y al final lo asesinaron. Pero tal es la sabiduría y la gracia de Dios que convierte esta acción en el acto de redención suprema para ti y para mí. Y esta acción hace y enfrenta los daños causados por el pecado. Ahora, hubo gente que sí lo recibió, hombres como Pedro, Santiago, Juan, otros discípulos, mujeres como María, Marta, Joana. Ellos se sentían atraídos por Jesús, a su pureza, a su sabiduría, a su integridad, a su amor. Pudieron ver algo de la gloria de Dios y supieron que por encima de todos y todo lo que habían escuchado, podían completamente confiar en que Él era el Mesías y el Hijo de Dios. No sé si tú has pensado en esto. Cuando está sucediendo esto, estamos en el primer siglo. Estamos en la Biblia. Y en ese tiempo, Jesús no es el primero, la primera persona que viene y dice, soy el Mesías. No sé si sabían eso. Habían otras personas que habían venido y habían dicho, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Y habían hecho señales y habían hecho algunas cosas. Tal es así que cuando leemos en uno de los evangelios, que no sé si se acuerdan que los fariseos querían apagar todo este relajo, esta secta de Jesús, Nicodemo dice, déjenlos tantito, acuérdense de los que han venido antes de él. Si no es, pues no va a ser. Y si sí es, no nos metamos a pelear contra Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un medio? Porque a veces criticamos otras religiones u otras denominaciones dentro del cristianismo. Pero no sé si has pensado cómo ves a Jesús. Yo sé que si hagamos una lluvia de ideas, todos vamos a decir cosas muy buenas teóricas. Pero cuando salimos de aquí, con la vida que tenemos, la familia que tenemos o no tenemos, ¿cómo? ¿Quién es Jesús? Al que corro cuando algo me falta, al que le pido cuando ya no tengo ninguna otra opción y ya trate todas. Son unos ejemplos. ¿Quién es Jesús? Y vamos a leer el capítulo 13, versículo 1, para ubicarnos en ese momento. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. La Pascua Antiguo Testamento, celebraba el gran éxodo de Israel de Egipto. Celebraban o recordaban su liberación del poder y el dominio del faraón, para tener la libertad de adorar a Dios de acuerdo a su conciencia y la dirección de Dios. Y también celebraban que iban a iniciar un viaje, que ese viaje se vuelve una travesía en el que recordaban en esa Pascua. E iba a ser un viaje que les iba a llevar finalmente a la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés. Pero antes de que la liberación pudiera realizarse y comenzar ese viaje, la Pascua debía realizarse o celebrarse, porque Israel tenía que aprender algo que también nosotros necesitamos aprender, y es que la liberación política no es suficiente. No es cuestión el cristianismo
de portarnos bien, de dejar de hacer cosas, de ahora quitar vicios de nuestra vida y ahora poner hábitos en lugar de. Eso es una vida moral, quizá correcta, quizá buena, qué padre, pero eso no es el cristianismo. El pecado del hombre tiene un precio. Y según la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si el pecado, la paga del pecado es muerte, y Dios da a su hijo, a su único hijo amado, lo más precioso que tenía, para pagar ese precio de algo que tú y yo cometimos, ¿por qué creemos que si ahora ya no hacemos cosas, ya está bien? Ya eso se quita. Si el problema del pecado no se trata, entonces aquellos que han sido políticamente libres corren el peligro de ser los tiranos del mañana. O sea, el que es el abusado, con el tiempo termina siendo el abusador. Una fiesta religiosa, que era la Pascua, no podía lograr lo que tenía que lograrse. Es por eso que la fiesta de la Pascua apuntaba a algo mayor. La celebración de la Pascua es un acto simbólico, una señal a algo que pasa en el Nuevo Testamento, que es Jesús, el Cordero perfecto, el que pagó el precio. El problema no era cuestión de un problema entre animales y Dios. Por lo tanto, ningún cordero, como pasaba en el Antiguo Testamento, que cuando había pecado mataban al animalito y la sangre derramada y ya con eso, como no era ese el problema, la Pascua proyectaba esa luz a través de la historia y ahora esa realidad en este capítulo que estamos leyendo está a punto de pasar en Jerusalén. Que el Cordero de Dios, que es Jesucristo, iba a quitar el pecado del mundo y liberaría a su pueblo no del faraón, sino del príncipe de este mundo, que es lo que representa el faraón. El príncipe de este mundo, el enemigo de Dios y el que oprime al pueblo de Dios, que vemos en estos capítulos cómo está operando y metiendo su mano, y lo vemos con Judas. Pero lo que sucede aquí es una liberación más grande que del éxodo. El éxodo significa salieron de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Sabes cuál es? Porque si no sabemos cuál es, ¿cómo llegamos a ella? Si Jesús murió en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada para que pudiéramos salir de esa opresión y llegar a la tierra prometida, pues yo supongo que vale la pena. Pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se vive eso? ¿Qué es esa tierra prometida hoy en día? Hoy para ti, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. ¿Qué es? ¿Cómo es vivir con eso? Ahora, así como vemos en el Éxodo que salen, luego aquí vemos en el capítulo 13, versículo 1, que Jesús está pensando salir al Padre. Y entonces nos dice que nuestra tierra, nuestro mundo, no es el único que existe, que hay algo más que lo que vemos, que hay algo más que lo que es tangible para nosotros con nuestros sentidos. Y ahora, mientras esta hora final se acerca, vemos ya el mundo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, está a punto de tomar un éxodo y salir. ¿Y qué va a hacer con eso? Va a ir al Padre, pero va a ser pionero.
del mismo viaje para aquellos que confían en Él. ¿Qué significa que sea pionero? Que Él va a iniciar algo que no existía. Y Él está siendo pionero de un viaje, de una travesía. ¿Para quién? ¿A quién le está abriendo el camino? A nosotros. ¿Para que nosotros qué? Vayamos por ese camino y lleguemos a ese lugar a donde Él está yendo. ¿Vamos bien? Ok. Jesús sabía que estaba a punto de salir y su mente estaba maravillado y con la gloria de ese hecho. ¿Por qué? Porque iba a ir al Padre, de donde había salido. Iba a volver a la armonía que es Dios, iba a volver a la comunión que es Dios. A eso iba. Eso a nosotros nos va dando como una pista de a dónde vamos nosotros, a una comunión, a una relación. Y luego vemos que Jesús pregunta o dice, Dios mío, cuando está en la cruz, ¿se acuerdan? ¿Por qué me has abandonado? Pero en medio de eso, Jesús sabía que ese era su camino para ir de vuelta al Padre. Yo nunca lo había pensado así. Y cuando lo escuché, dije, híjole, qué fuerte. Esa era la forma, esa era su trayectoria, esa era su travesía para volver, ir al Padre, para volver, para regresar, salir de esta tierra e ir al Padre. Ahora, Él no está volviendo o hablando de volver a la casa del Padre, ¿o sí? Porque a veces pensamos eso, es que se fue al cielo. Él está hablando de volver con una persona, que es el Padre. Él está hablando, Jesús, de la comunión que iba a disfrutar y había disfrutado por toda la eternidad. Y aquí con esto nos dice algo. La meta final no es un lugar al que hemos escuchado que se llama cielo. Claro que eso sí lo implica, pero está hablando algo mucho más grande y profundo, y que es la meta, que es una persona. La travesía de vida, el recorrido de vida tiene un punto, y el punto es el Padre. No su casa, no lo que podemos obtener de ahí, sus riquezas, sus bendiciones, sus cosas. Está hablando de la persona de Dios. Y de eso se trata el cristianismo, del Padre, de relación, de comunión, de convivencia y de los efectos, obviamente, que trae eso. Ahora, en medio de esto, y que Jesús sabe que va a volver a eso, y supongo yo que debe estar maravillado, vemos en el 13:1, en el capítulo 13, verso 1, en la segunda parte, dice, como ya lo leí, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí nos dice algo. Sus discípulos no fueron una idea de último momento. Sus discípulos no fueron una consecuencia. Es algo que estaba en el corazón de Jesús. Y en medio de estar emocionado y contento con lo que venía o angustiado por lo que iba a sufrir, tenía a sus discípulos en mente, porque aquí dice que los amó hasta el fin. Tú como discípulo de Jesús no eres una casualidad. Como discípulo de Jesús estás en la mente de Jesús, estás en el corazón de Jesús. No es, ay, bueno, pues salió porque quiso venir a la congre y hizo una oración. No, está en el corazón de Jesús. Jesús, con esta travesía, con esta decisión y esto que vive, demuestra lo que es el amor máximo y lo que significa ese amor. Lo vemos a través de la cruz.
Él tenía que ser pionero en este viaje. Y este viaje iba a incluir cosas que ningún otro viaje incluiría. ¿Cómo qué? Muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿quieres un viajecito de esos? No te cuesta, te lo regalo. Ahora que viene Semana Santa, ¿quién dice sí? Lo último. Pero Jesús puede ver más allá, porque está viendo dos cosas. Está viendo al Padre y te está viendo a ti y a mí. Y entonces dice, vale la pena este recorrido, vale la pena el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el fruto de eso es que tú y yo estemos hoy aquí sentados. Y espero que cuando salgamos de aquí parados, en nuestro corazón estableciendo el reino. ¿Vamos bien? Al mismo tiempo que Jesús tiene esto en mente, el enemigo está operando. ¿Cómo? Formulando, moviendo las tuerquitas del corazón de Judas para causar traición. Pero Dios iba a transformar este acto de total desafío y de rebelión en el corazón de Judas, precisamente en el medio para liberar el poder que los discípulos necesitaban para difundir el mensaje de salvación, de paz y de libertad. Jesús ha hecho algo, Jesús nos ha dado vida, Jesús nos ha dado otra forma de vida, otra oportunidad. Pero no sé si con el tiempo, con las circunstancias tú puedas verlo y que lo que veas es solamente lo que el enemigo está tratando de hacer. Porque aquí si vemos, si podemos poner y le ponemos así, que si fuéramos a tomar una foto como un zoom, un acercamiento y ver lo que está pasando en el corazón de Judas. Pero al mismo tiempo hay algo mucho más grande que está sucediendo y que aún eso que está sucediendo en el corazón de Judas y que el enemigo lo quiere usar para traer destrucción y muerte, Dios en su gran amor y misericordia y sabiduría lo toma y lo transforma en la mejor estrategia, respuesta, solución. Estamos viendo eso en nuestras vidas. La imagen, la foto en perspectiva. O solamente, ay, el enemigo quiere hacer esto, el enemigo me está haciendo esto, estoy teniendo este problema, estoy teniendo este otro. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida? ¿Qué quiere que conozcas de Él? ¿A qué te está invitando a participar? ¿A qué te está invitando a no solamente hacer, sino a hacer? Es un viaje que iba a transformar el carácter de los discípulos a través del poder del Espíritu Santo que Cristo iba a dejar con ellos. Era un viaje y una travesía que Jesús estaba siendo el pionero, pero que después los discípulos lo iban a vivir de una forma diferente quizá, pero iba a ser esa travesía que iba a aumentar su devoción por Jesús, iba a aumentar ese afecto y esa relación y cercanía con Jesús. Y al final de cuentas iban a poder conocer el mensaje de Jesús, que era relación con el Padre, conocer la persona de Jesús que apunta, así como el Éxodo apunta a Jesús, Jesús apunta al Padre. Ahora, algo que le ayuda o que nos ayuda como discípulos, vemos aquí una enseñanza que se divide en dos partes. Al final del capítulo 14 de Juan, vemos que Jesús les dice, levántense, vámonos de aquí. Lo ven en Juan 14:31. Y si la idea era que ahí agarraron y se fueron, lo más seguro es que los capítulos 15 y 16, si se acuerdan del capítulo 15, habla de la viña y de los frutos y los pámpanos y todo eso. Vemos algo que Jesús enseña,
Y es que hay algo que Jesús enseña adentro para un afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Hay enseñanzas que Jesús enseña a nuestro corazón para que haga algo en nuestro interior, adentro de nosotros, para que cuando salgamos al exterior a cumplir su propósito, su llamado en nuestras vidas, podamos hacer o vivir o caminar en ese afuera. ¿Sí me explico? Adentro me prepara para que cuando yo vaya afuera, entonces pueda tener esas herramientas, ese carácter, ese conocimiento, ese corazón que necesito para estar aquí afuera. Pero si no tengo el adentro, que es esa relación, ese tiempo con Dios, esa enseñanza de parte de Dios, ¿qué va a pasar cuando esté afuera? No voy a durar, no voy a estar listo, me va a derribar el enemigo. La historia que vemos de adentro, lo que sucede en esa enseñanza que Jesús les quería enseñar de adentro para que vivieran el afuera, ¿qué iba a ser el afuera? Cuando Jesús se fuera y entonces ir por todo el mundo y predicar el evangelio y ser los apóstoles y ser los discípulos. Esto que estamos viendo en este capítulo 13 y 14, 15, está siendo el adentro, esa preparación del corazón para lo que viene en los capítulos que siguen. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué enseñanzas o cosas vemos en ese adentro? Uno, vemos que Jesús lava los pies de los discípulos, esa es una gran enseñanza, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Otro, que expone la traición de Judas. Jesús habla de eso y dice, antes de que suceda. También expone la debilidad de Pedro. Y luego en el capítulo 14 le dice a sus discípulos acerca de su provisión para ellos, para alcanzar la meta de su salvación. En ese cuarto habían 13 personas, Jesús y los 12 discípulos que él había escogido. Uno de ellos en el proceso de finalizar su intención de entregar al Señor, y antes de que terminara la noche lo iba a vender por 30 piezas de plata. Otro, Pedro, estaba firme en sus protestas de lealtad a Jesús. Él creía y daba su vida diciendo que claro que sí, que él daba todo. Pero en las próximas 24 horas, públicamente lo iba a negar 3 veces. Y el resto de los discípulos, ¿qué sucedió? Lo abandonaron y huyeron cuando vieron que Jesús no se resistió al arresto. Y sin embargo Jesús, esto híjole, para mí fue tan fuerte, Jesús no se hizo ilusiones sobre ellos, sobre sus discípulos, ni cambió su forma de pensar por eso que vivieron en esos momentos, ni dijo, oh, escogí mal, no tuve buen ojo, mira estos, mira Pedro, el otro, me traicionó el otro. No cambió. Al contrario, Jesús los vio con los mismos ojos y se enfocó en formar su carácter y prepararlos para su misión. A veces creemos que el llamado depende de cómo vivimos nosotros. Que lo que Dios nos da y lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tiene que ver con nuestra forma de vivir. Y no es así. Lo que Jesús hizo, Jesús lo hizo por amor a ti. Y aunque quisieras pagar el precio, y aunque quisieras y dieras tu vida, no sería suficiente. Por eso y por ese amor, cuando Jesús escoge a sus discípulos, que te incluyen a ti y a mí el día de hoy como discípulos, ese ser escogido no depende en que también hiciste las cosas ayer, o hoy o mañana.
depende en un sacrificio, en una entrega, en un amor que es suficiente para que cuando lo que yo tengo no es suficiente, mi carácter no es suficiente, mi entrega no es suficiente, pueda correr a Jesús, porque Él sí es suficiente. Y a veces nos pasa como a Pedro. ¿Qué le pasa a Pedro después de negar a Jesús? Corre y está terriblemente avergonzado, lleno de culpa y deja todo. A tal grado que Jesús tiene que ir después y hablar con él. Y decirle, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Si Jesús te ha llamado como discípulo y tú has seguido los pasos de Pedro, llamémosle así, en esa situación, en esa vida de negar a Jesús, en alguna situación, ¿qué crees que dice Jesús? ¿Me amas? Y algunos van a decir, pues bueno, sí, pero pues bueno, si veo mis acciones entonces te diría que no, y esto y lo otro. Y Jesús suele preguntar, ¿me amas? ¿Es más grande tu amor por mí que la culpa que puedas sentir? ¿Es más grande mi amor por ti que a pesar de que has hecho lo que has hecho, puedes correr a mí, Jesús, entregármelo y recibir esa vida nueva, esa oportunidad, ese borrón y cuenta nueva? No borrón de que no haya sucedido, de que sí sucedió, pero alguien ya pagó el precio. Ya es suficiente, ya fue suficiente. A mí no me toca morir de esa forma, me toca vivir para Jesús, vivir por Jesús, vivir con Jesús. Y vemos una de sus primeras enseñanzas con estos discípulos cuando están en la mesa y están en la cena, en la casa, y no sé si se acuerdan que había una costumbre de lavar los pies. En ese tiempo, cuando tú ibas a una casa te invitaban a comer, a cenar, lo que fuera. Cuando tú llegabas a la casa, tú tocabas la puerta y entonces en la puerta iba a haber un sirviente que te iba a lavar los pies. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Por qué? Porque si tú vivías en ese primer siglo, al menos que fueras extremadamente rico, no tenías un baño en tu casa. Entonces, habían baños públicos. Entonces, si tenías una comida, una cena, ibas al baño público y te bañabas. Y entonces, pues ya bañadito y todo, te ponías las sandalias y entonces ibas a la casa de la persona que te había invitado. Y pues bueno, vamos a ubicarnos en ese tiempo. Entonces estamos en Jerusalén, está todo polvoso, caminamos, no hay micros, ni carros, ni taxis, ni cosas así. El micro son nuestros piececitos. Y entonces cuando llegas a la casa, aunque te acabas de bañar, tus piececitos están un poco empolvaditos. Entonces, por eso el sirviente ya estaba listo y entonces te lavaba los pies. Y entonces cuando te lavaba los pies, ya estabas limpio. ¿Vamos bien? Y entonces Jesús les hace una gran enseñanza con esto. Están en la casa y van a tomar la cena y no hay sirviente, aparentemente. No hay quien lave los pies. Y a nadie se le ocurrió nada. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo se les ocurrió algo? Hasta que Jesús dice, yo lavo los pies. Dice, espérame, a ver, vamos, Jesús, sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos que es el yo soy, todo esto que ya sabemos que han tenido entrenamiento por 3 años, porque aquí ya pasaron 3 años del ministerio de Jesús. Y entonces Pedro, como Pedro era,
no, Señor, si se acuerdan, a mí no me laves, ¿cómo crees? Y entonces, ¿qué dice Jesús? Pues si no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Y ojo con lo que dice, no puedes tener parte conmigo, no en mí. Conmigo está hablando de relación. Y entonces Jesús empieza a tomar ese ejemplo como era Jesús. Tomaba ejemplos bien sencillitos, pero los subía de nivel para enseñanzas espirituales. Y entonces empieza a decir algo que es lo que Jesús hace en la cruz del Calvario. Y es, así como en los baños, Jesús en la cruz del Calvario, a través de ese precio, de ese sacrificio, de esa sangre derramada, tú y yo somos lavados completamente. O sea, como si hubiéramos ido al baño público y ser, ¿qué? Completos. Pero luego viene la vida diaria y salimos a las callecitas y están llenas de polvo y mugre. ¿Cuál sería el comparativo de ese polvo? Maldad, pecado, cosas de la carne. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque Pedro dice, no, pues si es así, entonces báñame completito. Y Jesús le dice, bueno, no, espérate, no es para tanto. No es que le diga no es para tanto, es que le está diciendo con una vez es suficiente. Que es algo que escuchábamos el domingo pasado, no sé si se acuerdan. Una vez es suficiente. Jesús lo hizo de una vez por todas y pagó el precio para que tú fueras lavado por completo. Ahora, de ahí en adelante, ¿qué sucede? Sí, necesitan mis pies ser lavados. ¿Y qué sería el comparativo de eso? ¿A qué se refiere Jesús con eso? Que en el diario vivir necesito correr a Cristo para vivir una vida de santidad, para vivir una vida como la de Él. No necesito ser regenerado cada vez que peco, cada vez que la riego, cada vez que vivo en la carne. No, lo hizo una vez y dice, y lo vemos con Pablo, a ustedes han sido santificados, ustedes han sido purificados, ustedes han sido justificados. Pero dice, después de eso, y esa es la travesía como discípulos, el cristianismo es una travesía. Es un proceso de vida, es un viaje, es una trayectoria. Y que en el día a día pecamos. No estoy hablando de práctica de pecado, es diferente. Pero tengo el gran amor de Jesús, que por ese amor de Jesús pagó el precio en la cruz para que yo pueda correr a Él. Y cuando mis pies se ensucian en el diario, por el Espíritu Santo, se laven, se limpian. Ahora, ¿cómo se lavan? ¿Cómo se limpian? Y entonces Jesús da otro ejemplo que conocemos, o que al menos los discípulos sabían de qué hablaba, porque en el Antiguo Testamento, no sé si recuerdan, cuando estaban en el tabernáculo y los sacerdotes, ¿cómo se lavaban? No sé si se acuerdan. Los sacerdotes cuando tenían este oficio de sacerdocio, eran lavados una vez y nada más. Pero cuando se lavaban, digamos que el lavabo era de espejos. Entonces cuando se metían al agua, como estaba hecho de espejos, ¿qué pasaba? Se veían. Entonces Jesús usa esto porque sabe, está con judíos, entonces conocen esta historia y les dice, ¿qué es lo que les va a lavar? ¿Qué es lo que les va a limpiar los pies? La palabra, las escrituras, la Biblia, eso te va a lavar. Eso te va a limpiar. La palabra tiene ese poder. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra misma. Y entonces,
cuando veo la palabra, me pone un espejo delante de mí y puedo verme a la luz de la palabra. Y tengo ese recurso, esa bendición de que esa palabra que es Cristo mismo me transforme, me limpie y me cambie. Y eso es lo que Pablo habla en Romanos y en Efesios cuando habla de la renovación de la mente. A veces decimos, bueno, pues que si soy cristiano, ¿por qué vivo así? ¿O por qué caigo y caigo? Y no me voy a meter en que si soy cristiano o no soy cristiano, solamente me voy a meter en el punto de ser cristiano es una trayectoria, es un proceso. Así como Jesús sale y va al Padre y vive una trayectoria, así nosotros es una trayectoria. ¿Y qué necesito para vivir esa trayectoria y ser como Cristo? Necesito que me transformen acá. ¿Por qué? Porque a veces y David lo dice, el corazón es engañoso. A veces quiere una cosa, a veces quiere otra cosa, a veces ni sabe lo que quiere. Entonces, ¿cómo le hago? Renueva tu mente. ¿Cómo le hago para pensar diferente? Renueva tu mente. ¿Cómo puedo renovar la mente? ¿Me la puedo renovar yo? No. Pero para eso está la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. Conocer a Jesús trae libertad, trae salvación, trae esperanza, trae la oportunidad de una nueva vida. Y a lo mejor algunos pueden decir, bueno, yo ya soy cristiano. En todas las áreas de tu vida, ¿Jesús es el Rey y Señor? ¿O hay áreas de tu vida que dices, aquí no entres Jesús, esta yo me la manejo, esta yo la muevo, aquí no metas mano? Porque a veces hay áreas de nosotros en donde queremos gobernar nosotros. Y esas áreas, esas áreas de nuestra vida, esas heridas, esas cosas para que sean regeneradas, para que sean lavadas por completo, necesitan a Jesús. Y Jesús es la palabra. Sí, de nada sirve leer la Biblia sin una relación con Dios, claro que sí. Pero ¿qué tipo de relación tenemos con Dios si no leemos la palabra? Va a ser una relación que cuando venga alguna situación fuerte a nuestros alrededores, nos vamos a tumbar por completo. Podemos correr al espejo de la palabra, sabiendo que es un proceso constante, o sea que es día con día. Cada día trae su propio afán. Hoy, ocúpate, no preocúpate, ocúpate de hoy. Jesús es suficiente, Jesús es poderoso, Jesús pagó el precio, puedo acercarme. Y cuando me encuentro con ese espejo de la palabra, puedo ver a Jesús, pero también puedo ver otra cosa, cómo Jesús me ve a mí. Y a veces cómo Jesús me ve a mí es muy diferente de cómo yo me veo a mí. Y cuando veo cómo me ve Jesús y veo cómo me ve el Padre, ¿cómo me ve el Padre? Cómo ve a su Hijo, con ese mismo amor. Y veo con los discípulos que no los hizo a un lado ni cambió su mirada de ellos por lo que hicieron o no hicieron en ese momento y dijo, no hombre, pues ya valí si de estos 11 tipos depende el futuro. Imagínense, o sea, el que lo negó, los que corrieron, el miedoso, el que quiere pruebas y si no hay pruebas nada. Entonces, ¿qué travesía hace Jesús y logra y forma en ellos que a pesar de ellos y siendo como eran, tú y yo hoy estamos aquí? ¿Estamos?
porque ellos fueron testigos de lo que pasó. Tú y yo no fuimos testigos. Sí, en el Espíritu hoy podemos ser testigos. ¿Eso qué significa? Y con esto quiero cerrar. Hay esperanza para ti y para mí. Porque a pesar de nuestro carácter no transformado por Jesús, a pesar de esas heridas, a pesar de esas metidas de pata, a pesar de tantas cosas, Jesús nos ve como dice Jeremías, con amor eterno te he amado y por tanto prolongué mi misericordia. ¿Qué dice? Con amor eterno te he amado, por tanto no te di lo que debía de darte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, a pesar de mí, puedo correr a Jesús. Puedo vivir amando y siguiendo a Jesús y sabiendo que tengo una oportunidad de una vida diferente, porque la vida diferente no depende ni de mí ni de ti. Depende del recurso maravilloso de Jesús. Y entonces cuando yo creo que no es suficiente, que sí, tenemos razón, no es suficiente, mis intentos, mis ganas, puedo correr a la cruz, puedo correr a Jesús, sabiendo que si yo vivo en esa dependencia y en esa relación, que es la travesía que Jesús enseña, relación, no meta, relación, compañía, comunidad, así como ¿quién? Como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, relación. Entonces puedo vivir una vida como la que Cristo vivió. Entonces mi carácter puede ser transformado y puedo vivir ver ese cuando en Génesis 1 donde dice Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces puedo ver y vivir sabiendo en esa paz y en esa certeza que soy hecho a la imagen y semejanza del Padre, a la imagen y semejanza de Cristo. Y que entonces mi labor, ¿qué es? Creer que eso sucedió y que eso tiene efecto hoy en día para mí y para mi familia. Y permanecer en eso. ¿Qué es creer? Una de las palabras cuando empecé a buscar esto hace unos meses, entré en mucho conflicto porque yo siempre he dicho que yo sí tengo fe. Y he vivido muchos milagros en mi vida, muchos, estoy viva por milagro. Pero de repente en Inglaterra que estaba muy enferma, y yo le decía a Dios, yo estaba como Pedro, sí Señor, te creo, todo por ti Señor, hasta la muerte. Y tú sabes Señor que la he visto muy muy cerquita muchas veces. Y de repente escuché una pregunta, ¿confías en mí? Me dio ahí el telele. Y entonces me empiezo a ver y a estudiar que fe, creer, es confianza. ¿Confías en Jesús? No suena diferente la pregunta, pero significa lo mismo. ¿Confías en Jesús? Yo aquí los que tenemos una línea perfeccionista es como que ustedes le encargan el pastel para el jueves a alguien, pero ya sabes que ese alguien puede que no llegue, o puede que llegue 3 horas tarde porque ya sabes cómo es esa persona, ¿verdad? Todos están pensando ya en alguien. Y entonces dices, por si las moscas, ¿qué? Yo me preparo. Pero a veces con Dios hacemos eso mismo. Por si Dios no sale al rescate como yo me imagino o hace lo que yo me imagino que debe de hacer, me preparo. Y entonces mi confianza última y mi confianza y esperanza última está en mí. Creer es confiar. ¿Puedes confiar en que Jesús es suficiente para que a pesar de ti, Él cumpla lo que dijo? Para que a pesar de ti y de tus fallas puedas ser transformado y puedas amarlo a Él como Él te ama a ti todos los días. Quisiera invitarte a orar y si hay alguna área de tu vida que tú quisieras decirle, Jesús, quiero hoy confiar.
Quiero confiar en esta y entregártela y no sé, que tú seas mi plan B, por si las moscas. Yo soy el plan A y tú eres el plan B. Te lo quiero entregar. Encárgate tú. Y pedirle a Jesús que podamos vivir esa trayectoria, ese proceso de vida en nuestra vida diaria de relación, de realidad que Jesús hizo en la cruz. Te invito a ponerte de pie. Mi Dios, te damos gracias. Gracias por lo que hiciste al dar a tu Hijo. Gracias, mi Dios, por el precio que pagó en la cruz del Calvario Jesús, que fue su vida, que derramó su sangre, el perfecto Cordero, por mi vida, para que la paga de mi pecado no fuera mi muerte eterna. Gracias, mi Dios, porque a través de Jesús puedo vivir y vivir de una forma diferente, siendo libre, porque eso hizo Jesús en la cruz del Calvario, liberarme del príncipe de este mundo, de estas tinieblas, de la corriente de este mundo, para abrir mis ojos y mi corazón a una realidad diferente. Mi Dios, en esta mañana queremos entregarte esas áreas de nuestro corazón que nos hemos reservado, esas personas que nos hemos reservado, esas actividades, costumbres que nos hemos reservado por costumbre, por hábito, por miedo, por dolor, por culpa. Sé, Jesús, el Señor y el Salvador de esas áreas de nuestra vida. Tú eres suficiente y podemos confiar que tú puedes salvar, sanar, santificar, restituir esas áreas de nuestra vida y que de una vez por todas han sido lavadas por completo y que en Jesús tenemos la ayuda necesaria y en el Espíritu Santo para caminar una vida contigo. Mi Dios, que Jesús sea en nuestras vidas una realidad diaria. Enséñanos a vivir como Jesús vivía, buscando escuchar tu voz. Y así como cantábamos en la alabanza de afina nuestros oídos para escuchar tu voz, eso te pedimos en esta tarde. Afina nuestros oídos para escuchar tu voz, para escuchar la voz de tu Espíritu Santo en circunstancias en donde a lo mejor ni siquiera lo estamos esperando, pero tú en tu amor y tu misericordia vienes a hablarnos para amarnos, para prevenirnos, para cuidarnos, para protegernos, porque así eres tú, nuestro Dios de amor. Gracias, mi Dios, por ese precio pagado, por esa sangre derramada, por ese Cordero que fue perfecto. Y te pedimos también en esta tarde que tu palabra sea esa agua que nos limpie y nos purifique, y que podamos vernos en el espejo de tu palabra, a la luz de tu palabra, sabiendo que hay esperanza. Y que así como Jesús no vio diferente a sus discípulos por haberlo abandonado, por haberlo dejado, por haberlo negado, tú no nos ves diferente, porque no depende de nuestras obras, depende de que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su sacrificio fue, es y sigue siendo suficiente, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que en esta tarde tu presencia acompañe a cada persona que está aquí, que la paz de tu Espíritu vaya con ellos y que no se sientan solos, que no se sientan intimidados ni amedrentados por los hábitos y las corrientes de este mundo, sino que puedan ver que a través de Jesús y el Espíritu Santo tú les capacitas para acercarse a ti, para conocerte a ti
y que como resultado sus vidas y su carácter es transformado. Yo los bendigo con tu presencia, los bendigo con tu paz, los bendigo con la libertad que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Libertad, así como del faraón, libertad del enemigo de nuestras almas. Y yo bendigo a cada persona aquí, mi Dios, con tu amor, ese amor eterno que hizo que Jesús dijera que sí, la travesía de morir, de ser crucificado, de ser enterrado, de resucitar por cada uno de nosotros. Te bendecimos, mi Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.